Ingeniera, creo que tiene apagado el micrófono. Yo voy a hablar. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar sobre el aislamiento de la máquina. El aislamiento de la máquina es muy importante porque eso es lo que nos está garantizando es que no vamos a tener un cortocircuito en los devanados. Resulta que el aislamiento se mira afectado por la sobretemperatura. ¿Cuándo va a aparecer una sobretemperatura en los devanados? Pues al circular una corriente en los devanados, lo que va a suceder es que se va a generar una potencia de pérdidas. Esta potencia de pérdidas va a ser igual a la resistencia por el cuadrado de la corriente que está circulando. La resistencia que va a ser parte de este cálculo básicamente está referida al material del cual están hechos los devanados. Entonces, al haber una sobretemperatura, entonces se van a afectar los devanados, se va a ir degradando y en la medida que sigan ocurriendo estos calentamientos, entonces lo que va a suceder es que podemos tener cortocircuitos y la reparación es bastante costosa. Por eso es muy importante prevenir que falle el aislamiento. Y el aislamiento falla por sobrecalentamiento, en primer lugar. Entonces, esto lo que nos indica es que el aislamiento va a ir de la mano con lo que es la capacidad para la cual está diseñada la máquina que se va a construir. Entonces, yo voy a tener una corriente nominal y esa corriente nominal, como lo van a ver más adelante, va a ser un límite establecido para el cual no vamos a operar la máquina a niveles superiores a este límite. Entonces, eso es básicamente por qué la importancia de los devanados. Lo mismo sucede con los transformadores, ¿verdad? Los transformadores van a tener van a tener un aislamiento que tenemos que andarlos cuidando, no más que en el caso de los transformadores, dependiendo del tamaño, vamos a construirlos de tal manera que tengan sus etapas de refrigeración, o sea, algo que les permita estar, que no se sobrecalienten. Entonces, en Estados Unidos, para establecer el estándar de los límites de temperatura de aislamiento de la máquina está la asociación NEMA, ¿verdad? La Asociación de Productores de Máquinas Eléctricas. Entonces, esta asociación ya definió un sistema de clases de aislamiento. Entonces, en el caso de los motores, por ejemplo, tal y como lo muestra la figura, vamos a tener motores que van a tener aislamiento clase H, clase F, clase B y clase A. Como ustedes ven, aquí vamos a tener temperatura total en grados centígrados a los cuales es sometido el devanado con respecto a las horas, miles de horas, ¿verdad? Que van a definir la vida promedio del aislamiento para este tipo de motores. En este caso son motores. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuál es la expectativa de vida dependiendo del tipo de devanado que tengamos. Por ejemplo, el aumento de temperatura en el devanado inducido a una temperatura ambiente de un motor de inducción de corriente alterna
debe estar limitado a 80 grados centígrados para un clase B y a 105 para un clase F y a 127 grados centígrados para un clase H. Entonces, como les mencioné, el efecto de la temperatura en la operación de la vida del aislamiento, pues puede ser fatal, ¿verdad? Por tanto, debemos de conservar, si queremos que un motor nos dure lo que nos tiene que durar, debemos de asegurarnos que no lo diseñemos, sino que lo sobredimensionemos bien, en el sentido de que lleven las cargas adecuadas de acuerdo a la capacidad que nosotros solicitamos, de tal manera que no estresemos la operación de la máquina, de tal manera que tengamos que operarla en exceso, ¿verdad? A unas cantidades mayores de corriente que pueden provocar daño en el aislamiento. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos sobre el aislamiento, muy importante de tenerlo en cuenta. Ahora, esto lo que nos lleva es al flujo de potencia y pérdidas en la máquina de corriente alterna. Entonces, básicamente esto le llamamos el diagrama de flecha y lo que considera aquí es lo que es la potencia de salida, ya sea eléctrica o mecánica, o la potencia de entrada, o sea, porque hay una relación que nosotros la podemos tomar en consideración para nosotros es importante determinar si la máquina de corriente alterna es eficiente. En ese sentido, la eficiencia se mide con la relación, permítanme. Se mide como la relación entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Entonces, básicamente la potencia de entrada, como lo vamos a ver. A ver. A mí me gusta mucho estos diagramas, porque hablan por sí mismos, ¿va? En el sentido de que nosotros tenemos una potencia de entrada, la de arriba es de un generador, la de abajo es de un motor, porque aquí en la de arriba estoy teniendo una potencia de entrada mecánica y aquí mismo estoy teniendo una potencia de salida eléctrica. Entonces, para llegar a producir una potencia de salida eléctrica en un generador, yo tengo que pasar por la producción de las pérdidas dispersas que andan alrededor de un 1% de la potencia nominal. Si no se mencionan, no se toman en consideración. Luego estarían las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas están asociadas a la prueba por fricción y rozamiento. Es en el interín ahí en que todavía tenemos una potencia mecánica que por el giro tiene el eje, pues tiene unas pérdidas de rotación fricción y rozamiento. Entonces, también tenemos en el medio, tenemos lo que son las pérdidas en el núcleo. Básicamente sería el traspaso de mecánico a eléctrico. Ahí tendríamos lo que se llaman las pérdidas en el núcleo. Posteriormente tendríamos las pérdidas en el cobre, en el estator. En este caso particular no estamos considerando, digamos, como en el caso de algunas máquinas sincrónicas, que tienen su devanado de campo. Entonces, teniendo el devanado de campo,
yo voy a tener unas pérdidas en el cobre en el rotor y esas obviamente estarían ubicadas aquí entre las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el núcleo. Entonces, luego aquí estas que están acá serían las pérdidas en el cobre por por la eh, por la circulación de una corriente en el devanado del estator. Y después de eso tendría una potencia eléctrica de salida. Entonces, básicamente, eso resumiría lo que tenemos con un generador, que un generador tenemos una potencia mecánica de entrada y tenemos una potencia eléctrica de salida. Como ustedes pueden ver, aquí en el centro marcamos lo que es la potencia convertida. Básicamente estamos en el medio de que tenemos una potencia mecánica que se está transformando en una potencia eléctrica debido a la rotación. Ahora, en el caso del motor, que es el diagrama de flecha que está en la parte de abajo, el que está marcado como inciso B, yo tengo una potencia eléctrica de entrada, o sea que yo estoy tomando una potencia eléctrica de la red. Luego paso al estator, tengo unas pérdidas en el cobre del estator. Después tendría lo que es, si consideramos las pérdidas en el cobre del rotor, luego serían las pérdidas en el núcleo. Aquí estaríamos en el medio de convertir una potencia eléctrica en una potencia mecánica. Entonces, ya una vez convertido en una potencia mecánica, tendríamos lo que son las pérdidas por fricción y rozamiento, y luego las pérdidas dispersas que igualmente que en el caso anterior las consideramos como que son el 1% de la máquina de corriente alterna. O sea que aquí es bien claro, ¿verdad? Aquí tenemos cómo pasamos de una potencia mecánica a potencia eléctrica o al revés, ¿verdad? Estamos haciendo una conversión de energía electromagnética. Entonces, luego tendríamos el tema de la regulación de voltaje y la regulación de velocidad, que es bastante similar. En este caso tendremos la regulación de voltaje, donde esa estaría dada por el voltaje en vacío menos el voltaje en plena carga entre el voltaje en plena carga en los terminales del generador. Entonces, básicamente es una medida aproximada de la forma característica de voltaje corriente del generador. Una regulación positiva significa una característica descendente. Una regulación de voltaje negativa significa una característica ascendente. Una regulación de voltaje pequeña se prefiere en el sentido de que el voltaje en los terminales del generador va a ser más constante ante las variaciones de carga. Entonces, de igual forma o similarmente, los motores comparan entre sí lo que se refiere a la regulación de velocidad. Entonces, en este caso se le llama SR por sus siglas en inglés. Y lo que hace es medir la capacidad de un motor en mantener constante la velocidad. Entonces, el SR está dado en función de la velocidad en revoluciones por minuto en vacío menos la velocidad a plena carga entre la velocidad a plena carga multiplicado por 100. O podría estar dada en función de la velocidad angular en vacío menos la velocidad angular en plena carga entre la velocidad angular a plena carga.
Entonces, básicamente la magnitud de la regulación lo que dice es la inclinación de la pendiente de la curva de velocidad. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Es una medida aproximada de la forma característica de par velocidad de un motor. De la misma manera, una regulación de velocidad positiva significa que la velocidad del motor cae cuando se incrementa la carga, mientras que una regulación de velocidad negativa significa que la velocidad del motor se incrementa cuando disminuye la carga. Entonces, básicamente es eso, algunos puntos antes de entrar a lo que serían las máquinas sincrónicas. Entonces, no sé si tienen preguntas aquí al respecto. Todo claro, ingeniero. Comentarios, ok. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las máquinas de corriente alterna. Como habíamos hablado anteriormente, las máquinas de corriente alterna tienen dos partes, un devanado de campo y un devanado de inducido, le llaman, o de otra forma le dicen un estator y un rotor. El rotor es el que se mueve, el que está moviéndose, y el estator o devanado de armadura también es el que se mantiene estacionario. Entonces, básicamente, el rotor de un generador sincrónico es un electroimán grande. Eso es lo que nosotros debemos de suponer. Entonces, podemos tener en las máquinas sincrónicas polos magnéticos del rotor que pueden ser de rotor liso o de polos salientes. Cuando hablamos de rotor liso es que básicamente la amplitud del entrehierro se mantiene constante en toda la superficie del cilindro ese que es entre el rotor y el estator. En cambio, los polos salientes significa que tenemos una prominencia y un polo saliente, y básicamente un polo saliente es un polo magnético proyectado hacia afuera del eje, del rotor. Entonces, bueno, eso es lo más importante. En este caso estaríamos hablando de un rotor liso, ¿verdad? Que lo que hace es que mantiene el entrehierro más o menos a una amplitud constante. En cambio, ahora, como habíamos hablado anteriormente que las máquinas de sincrónicas tienen la particularidad de que de un devanado de baja potencia nosotros obtenemos o producimos una potencia eléctrica de corriente alterna con una mayor capacidad, ¿va? Entonces, la forma de cómo se suple esta potencia de corriente directa sería suministrar al rotor la potencia de corriente directa desde una fuente externa por medio de anillos rozantes y escobillas. Luego, la segunda sería suministrar la potencia eléctrica desde una fuente de potencia de corriente directa especial montada directamente en el generador sincrónico, en la máquina sincrónica. Entonces, básicamente, en este caso tenemos los anillos rozantes para que vean de qué hemos estado hablando. Entonces, esa es la manera de cómo van a estar construidos. O sea, ahora, la máquina sincrónica trabaja también como generador y motor. En ambos casos
van a ocupar esta fuente de excitación externa, y en el caso de los motores, pues con ellos podemos controlar el reactivo que se va a producir en la máquina sincrónica, de tal manera que no ocurre así con las máquinas de inducción, pero en las máquinas sincrónicas, pues por eso son un poco más cariñositas, y es precisamente porque nosotros lo vamos a comprar para alguna utilidad específica, precisamente porque son más caros, y los otros motores podrían desempeñar la función de la misma manera. O sea que, pero hay algunas condiciones que nos harían utilizar motores específicamente, motores sincrónicos, y estos nos van a brindar además nos van a ayudar a controlar el voltaje en las instalaciones que nosotros tengamos, dependiendo del tamaño también, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, bueno. La velocidad de rotación ya habíamos hablado, ¿verdad? Que el campo magnético del rotor apunta en la dirección en que gira el rotor. Ahora, la tasa de rotación de los campos magnéticos en la máquina está relacionada con la frecuencia eléctrica. Esta ecuación nosotros ya la conocemos, y es una manera de relacionar la velocidad de rotación con la cantidad de polos y con una frecuencia eléctrica particular, porque nosotros vamos a poner a operar estas máquinas sincrónicas, las vamos a poner a operar en una red, y todos van a trabajar a una misma velocidad. Esta red puede operar en 50 Hz o en 60 Hz. Para ello, nosotros vamos a jugar con lo que es la velocidad del recurso que les había mencionado anteriormente, que es lo que me da la velocidad mecánica con la que se va a mover el eje, y me va a decir el número de polos que yo necesito tener para alcanzar esta frecuencia determinada. Entonces, estos 120 vienen dados por, acuérdense que la rotación está dada en revoluciones por minuto. Entonces, de ahí viene estos 120. Entonces, y es P sobre 2, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos esto. Entonces, ok. Aquí les habla de eso. Tengo una presentación de esto, pero ahorita no la encontré, por eso es que estoy utilizando el libro. Entonces, sabemos que vamos a tener un voltaje interno generado en el generador sincrónico, que de las clases anteriores ya habíamos visto que hay un voltaje inducido que va a ser igual a EA, o sea, el voltaje inducido por la raíz cuadrada de 2 por pi, por el número de vueltas por fase, por el flujo y por la frecuencia. Esto lo que nos recuerda es que el voltaje inducido va a depender del número de vueltas por fase, va a depender del flujo. El flujo está asociado a la densidad de campo por el área, o sea que tiene que ver cómo está construido. Tiene que ver con la reluctancia asociado con el entrehierro. Entonces, dependiendo del acople magnético que tenga el devanado. Entonces, y va a depender de la frecuencia. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan en mente, porque como les dije, si ustedes llegan a comprar un motor, es muy común que haya gente que les diga, mire, aquí le tengo unas máquinas que son más baratas que las que usted está pidiendo,
porque de repente les venden máquinas de 50 Hz cuando ustedes necesitaban máquinas de 60 Hz, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar antes de llegar, y eso está en Fitzgerald. En Fitzgerald también tiene un apartado y al final de las máquinas de corriente alterna en las que se habla de la saturación. Básicamente la saturación magnética tiene que ver con las propiedades ferromagnéticas de los materiales que están hechas las máquinas de corriente alterna, ¿va? En el sentido de que vamos a tener una relación lineal prácticamente entre el flujo y la corriente de campo, siempre y cuando no alcancemos un cierto nivel de saturación, en el cual básicamente lo que se hace es que se pierde esta relación lineal. Ahora, ¿cómo se pierde esa relación lineal? Se pierde básicamente porque en la sección, en esta sección de aquí, en la sección lineal, donde existe una linealidad, básicamente todo el flujo está pasando a través del entrehierro. O sea que precisamente por la reluctancia del hierro, no es significativa la parte del flujo que se queda en el material ferromagnético. Pero en la medida que incrementamos la corriente de campo, lo que va sucediendo es que lo que está sucediendo es que no todo el flujo del entrehierro pasa por el mismo, no todo el flujo, sino que va a haber una parte que se va a quedar en el material ferromagnético. Entonces, eso vean como una pérdida entre comillas. Pérdida en el sentido de que o sea, básicamente la curva de saturación, aquí la tenemos en la corriente de campo con respecto al flujo, pero básicamente siempre la vamos a encontrar establecida de tal manera que vamos a tener la corriente de campo con respecto a el voltaje inducido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, lo que está sucediendo aquí es que en la medida que yo voy alcanzando el nivel de saturación del material ferromagnético del cual está construido la máquina de corriente alterna, entonces yo voy a necesitar una mayor cantidad de corriente para poder alcanzar los mismos cambios de voltaje o incrementar el voltaje en la medida que lo hacía en el área lineal. ¿Por qué? Porque hay una parte del flujo que se me queda en el hierro, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Esta básicamente nos muestra la saturación de la máquina sincrónica. Esta está asociado a lo que es la curva de circuito abierto de la máquina sincrónica, y que nos sirve además que una vez establecida, nosotros podemos encontrar y establecer alguna relación entre la condición de operación que tengamos y la corriente de campo. Todo es que nosotros logremos conocer cuánto es el voltaje inducido. Entonces, bien, aquí ya podemos pasar a la presentación que tengo. Bueno, de aquí es que vamos a encontrar los parámetros de modelo del generador sincrónico. Es aplicable al motor también.
lo que vamos a hacer es encontrar los parámetros del circuito equivalente. Entonces, son 3 parámetros muy importantes, los cuales son determinados a través de 3 pruebas. 3 pruebas que ustedes bueno, ya no lo pueden desarrollar en el laboratorio, pero me imagino que hay algún tipo de ayuda que se ha encontrado la ingeniera Soraya para que ustedes puedan ver esta situación. O sea, la curva de circuito de circuito abierto, llamada característica de circuito abierto, ¿cómo la encuentro? Bueno, se encuentra poniendo rodar. Ingeniera, deberíamos estar viendo la presentación. Perdón, otra vez yo hablando de... Es que estamos viendo el libro ahorita. Sí, lo siento. Ya hoy sí, no. Todavía no. No, me salté un paso. Ok, entonces yo voy a tener mi curva de circuito abierto. ¿Cómo la voy a lograr? Ok, yo pongo a rodar la máquina alcanzando una velocidad nominal sin carga, perdón. La pongo a rodar, alcanzo la velocidad sin carga y voy a poner un amperímetro en el devanado de campo y voy a poner un voltaje terminal en el estator. Entonces, no le voy a conectar ninguna carga. Entonces, vamos a ir incrementando de poquito en poquito, en etapas, la corriente de campo. Y en la medida que nosotros le incrementamos, entonces medimos cuál es el voltaje inducido. Luego le incrementamos otra vez, entonces la corriente de campo y anotamos lo que es el voltaje inducido. Entonces, lo hacemos esto varias veces sin repetir. O sea que si yo llego mi corriente de campo a un nivel de 1 amperio, digamos, no lo voy a repetir otra vez porque es ahí ya saben que el material ferromagnético ahí queda ya queda como con memoria, podríamos decir. Entonces, tenemos que ir hacia adelante en la prueba. Ok, entonces obtenemos esta gráfica y al final vamos a ver que primero tenemos una relación casi lineal, prácticamente lineal. Por eso decimos muchas veces que si no hay saturación, entonces podemos establecer una linealidad entre la corriente de campo y el voltaje inducido. En la medida que exista saturación, entonces ya esa relación lineal desaparece. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, esta curva puede estar dada en voltaje de fase o voltaje terminal. ¿Esto qué significa? Significa que si tenemos un voltímetro que me está midiendo el voltaje en la salida del devanado y no hay circulación de corriente, entonces el único voltaje va a ser el voltaje inducido. Ahora, también existe lo que es la característica de cortocircuito, que similarmente ¿cómo es que se llama? Similarmente al anterior, vamos a poner un cortocircuito. Vamos a ver. Vamos a poner un cortocircuito antes de arrancarla, ¿no? Una vez arrancada la máquina, y eso sí, vamos a poner un amperímetro midiendo la armadura y vamos a poner también una corriente de campo
midiendo, un amperímetro midiendo la corriente de campo en el devanado de excitación. Entonces, vamos a ir midiendo, vamos a ir incrementando de poquito a poquito y lo que vamos a tener en este caso no hay saturación. No hay saturación. La relación es una relación lineal con respecto a la corriente de campo, con respecto a la corriente del inducido o de armadura o del estator, como quieran llamarlo. Entonces, ¿por qué no hay saturación? Aquí se los dice Chapman. O sea, este sería el diagrama fasorial considerando que el voltaje terminal es igual a 0, porque lo tenemos cortocircuitado. Entonces, básicamente, el voltaje inducido va a ser igual a la suma de las caídas de tensión de la corriente del inducido por la resistencia y la reactancia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros aquí, como en cualquier condición de operación, nosotros tenemos dos densidades de campo. Una es producida por la excitación de C y la otra, como ya lo habíamos visto, es producida por la circulación de corrientes en el devanado de armadura. A eso se le llama reacción de armadura. Entonces, la interacción, que fue básicamente, lo vimos separado, la integración con estas densidades de campo resultantes me va a dar una densidad de campo neto. Aquí, básicamente, esto no va a crecer. Esta densidad de campo neto siempre, que prácticamente es la que va a estar en el entrehierro, siempre va a ser, no va a pasar determinado nivel. Por tanto, aquí nunca se va a dar la situación de saturación. Entonces, por eso la condición, la característica de cortocircuito es una relación lineal entre la corriente de armadura y la corriente de campo. No así la curva de circuito abierto, en la que sí hay un efecto de saturación una vez que nosotros pasamos de determinado nivel de corriente en el devanado. Ahora, si ustedes se fijan, aquí dice línea de entrehierro. Básicamente, esa es una condición ideal en la que estamos pensando que nos va a servir para encontrar los parámetros en condiciones no saturadas. En condiciones no saturadas. Cuando idealmente no hay saturación. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con estas curvas? Ok. Lo que vamos a hacer, vamos a establecer una relación entre lo que es el voltaje, no tengo otro. El voltaje producido por esta corriente está marcada aquí en azulito. Aquí hay una corriente IF. Aquí tengo las dos curvas puestas. Una es relacionada con la corriente de campo, por eso es que aquí es el otro eje. Fíjate, la pone acá, aquí a este lado. Es la corriente de campo con la corriente de armadura y le corresponde esta, y a esta le corresponde el voltaje inducido con respecto a la corriente de campo. La tercera es la reactancia, pero vamos a hablar aquí de, para una corriente de campo determinada, yo voy a tener un voltaje inducido producido. Para esa misma corriente de campo, yo me meto a la curva de cortocircuito y yo voy a encontrar una corriente de armadura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer
establecer el cociente que lo vamos a llamar reactancia saturada. Y ese va a ser el cociente entre el voltaje terminal asociado a la curva de circuito abierto producido por una determinada corriente de campo, y me voy a meter también a la curva de cortocircuito con la misma corriente de campo. Entonces, y voy a establecer una relación, un cociente. Ahora, ese cociente yo la voy a llamar reactancia saturada, porque estamos entrando a la curva de circuito abierto. Entonces, esa es la forma como la vamos a encontrar. Básicamente, aquí esta forma la utilizan en Fitzgerald, porque ustedes pueden ver, bajo esta condición, yo tengo que la corriente va a ser igual a el voltaje inducido entre RA más JXS. Entonces, básicamente, como el voltaje inducido es igual, el voltaje terminal es igual a 0, entonces básicamente la magnitud del voltaje inducido va a ser igual a la corriente IA circulando por el devanado del estator multiplicada por la impedancia del estator, la cual está formada por la resistencia del estator y la reactancia del estator. Entonces, partimos del hecho de que XS, o sea, la reactancia de la máquina sincrónica, es mucho mayor que la resistencia. Por tanto, la ecuación se nos va a reducir que la reactancia saturada va a ser igual al voltaje en la curva de circuito abierto producido por la corriente IF y entre la corriente de la curva de cortocircuito producida por esa misma corriente de campo. Ahora, la cantidad que ustedes van a tener aquí, este es un parámetro de fase. Por tanto, ese voltaje, sí, dígame. Ya. Espérenme. Ok, ya le aparece. Hola. ¿Y a los demás? Yo sí Los lo demás veo. Sí, ingeniero. aparece negro. Sí, la presentación. Qué raro. Sí, la presentación. Espérenme. Vamos a probar con otra cosa. Ahorita están viendo algo. Hola. Yo sí lo veo, ingeniero. Sí, Ok, sí. ok, ahora me voy a pasar a la presentación. ¿Ven la presentación? Sí se ve. Ok. Bien, entonces, este voltaje que está acá es bien importante que ustedes tengan presente de que es un voltaje de fase. Aunque la curva de circuito abierto esté en voltaje terminal, si está conectado en estrella, entonces ustedes lo tienen que dividir entre raíz de 3.
¿verdad? Entonces, eso no se debe olvidar. Ahora, hay un elemento adicional y para ello vamos a tener una prueba adicional, que es la que estoy aplicando y además de eso pongo un perímetro para medir la corriente que está circulando en el emanado. Entonces, vamos a hacer una relación entre voltaje y corriente, pero con la salvedad de que estos dibujos son un poquito feos, pero ni modo. Si la máquina está conectada en estrella, entonces ustedes van a tener una corriente circulante en este sentido. Aquí sería que vieran un voltímetro. O sea que, bueno, ahí vamos a tener la corriente. Y aquí, digamos, aquí estaría un voltímetro que estaría midiendo la entrada de la fuente de C. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, medimos el voltaje, medimos la corriente, pero el circuito, como está conectado en Y, vamos a ver que va a pasar por la resistencia de 2 devanados. Por tanto, la formulación va a ser igual a el voltaje medido de C entre la corriente de C, que va a ser igual a 2 veces R. O sea que la resistencia, en caso que esté conectado en estrella, sería igual a el voltaje de C medido entre la corriente medida, ¿verdad? Ahora, si está conectado en delta, que esté en delta, aunque no lo crean, entonces ustedes van a tener que sacar, o sea, sí, efectivamente yo voy a medir mi voltaje y voy a medir mi corriente, pero además de eso, tengo que fijarme que aquí, si bien es cierto, mi corriente solo va a circular por esta resistencia, pero aquí estas dos resistencias están en paralelo con respecto a esta otra. Entonces, básicamente, la resistencia sería como 2/3 del voltaje de C sobre la corriente. Eso ustedes lo pueden calcular. Entonces, dependiendo de cómo esté conectado, entonces nosotros vamos a encontrar la resistencia con la medición del voltaje de C y la corriente de C. Entonces, aquí básicamente tenemos un ejemplo. Es un ejemplo en el cual tenemos un generador sincrónico de 200 kilovoltamperios de 480 voltios, 50 Hz, el cual está conectado en Y con una corriente de campo nominal de 5 amperios. Y de este le hacemos pruebas y se obtiene la siguiente información. El voltaje de la curva de circuito abierto para una corriente de campo nominal
va a ser igual a 540 voltios. Ahora, la corriente en la curva de cortocircuito es igual a 300 amperios con una corriente de campo nominal. Entonces, además de eso, aplicamos en la prueba de DC un voltaje de 10 voltios en los terminales. Este generador está conectado en Y vamos a medir la corriente que circula y eso va a ser igual a 25 amperios, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que encontremos los valores de resistencia del inducido, la reactancia sincrónica aproximada en ohmios que se utilizaría en el modelo del generador en condiciones nominales. Entonces, la solución, primero la curva, el parámetro de la resistencia del inducido. Este va a ser igual, como está conectado en Y, va a ser igual al voltaje medido en DC entre la corriente medida en DC por 2. Entonces va a ser 10 entre 2 entre 25. Y eso lo que me va a dar es 0.2 amperios, 0.2 ohmios. Ahora, el voltaje interno generado, habíamos hablado que son 540 voltios para una corriente de campo nominal, dicen ahí, o sea, una corriente de campo determinada. Entonces, es esa, si ustedes se fijan, aquí dice que T480 está conectado en Y y el voltaje dice que es 540. Por tanto, estamos hablando de un voltaje terminal. Entonces, el voltaje terminal lo tengo que dividir entre raíz de 3 y eso me va a dar 311.8. Ahora, ese va a ser mi voltaje en la curva de circuito abierto para una X corriente de campo. Con esa misma corriente de campo, yo tengo en la curva de cortocircuito 300 amperios. Entonces, ustedes lo pueden hacer directamente. Esta solo es para demostrar que realmente solo se necesita hacer el voltaje inducido sobre la corriente directamente. Aquí dicen, ok, yo encontré que mi resistencia sería de 0.2 ohmios al cuadrado más XS va a ser igual a la relación entre la corriente y entre el voltaje y la corriente del inducido. Entonces sería entre 311.8 entre 300 y eso me daría 1.039. A esto lo que hago es que lo elevo, a ver, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado en ambos lados, entonces sería 1.039, se convierte en 1.08, quedan libres estos dos términos, entonces es 0.2 al cuadrado, es 0.04 y es XS al cuadrado, ¿no? Y eso va a ser igual a 1.08. Entonces, si yo resto esto de esto, me va a dar 1.04, le saco la raíz cuadrada y voy a encontrar que esa reactancia del inducido es igual a 1.02. Que básicamente, si ustedes hacen solamente la relación entre voltaje inducido y la corriente de la prueba de cortocircuito, entonces lo que me va a resultar es aproximadamente igual a esto, como 1.04, algo por el estilo. Pero están viendo que solo hay un pequeño porcentaje de error. Por tanto, se puede hacer directamente, ¿no? Pero siempre se les olvida y siempre me lo hacen así como dice Chapman. Entonces ya con esto yo tengo la representación
En el estator yo tengo el voltaje inducido que es de 312. Le vamos a poder poner aquí el ángulo de delta con respecto a el voltaje terminal, donde el voltaje terminal tiene un ángulo 0. La resistencia de inducido que encontramos que es de 0.2 ohmios y la reactancia que encontramos que es de 1.02 ohmios. Entonces, ahí lo logramos. Bueno, aquí. Sería el generador trabajando aislado. No se me asusten que faltan muchas cosas que ver. Aquí realmente nos saltamos, ya les voy a decir. Ay, esa sí fue. Porque es bien importante que ustedes vean, por eso es que no me gusta mucho Chapman, porque se va a lo más sencillo. Aquí hay una parte que ya nos la pasamos y yo no me acordé hasta ahorita. Espérenme. Aquí está. Sí, aquí está. Bueno. No. No es que me lo salte esa parte. Aquí está. Esta es la parte que me salté. Lo siento. Entonces, antes de pasar al circuito equivalente y para que le entendamos mejor, yo me salté aquí, más que solo fue en las pruebas. Y aquí lo que podemos observar es una máquina sincrónica sencilla que tiene un devanado en el estator y un devanado en el rotor. Entonces, básicamente, aquí está ubicado el devanado del estator verticalmente y a 90 grados va a estar el eje magnético del devanado del estator. Lo mismo así inclinadito hacia la derecha, vamos a tener el devanado del rotor y el eje magnético del rotor va a estar a 90 grados de esto. O sea, esta es una máquina sincrónica de rotor liso con entrehierro uniforme. Miren, está bien uniforme. Eso lo que significa es que es un entrehierro constante. Entonces, nosotros podemos tratar esta máquina en base a estas suposiciones con
como que si fuera un circuito eléctrico en el cual yo tendría unas inductancias. Voy a tener unas inductancias propias, que es en los devanados del estator y del rotor, y voy a tener una inductancia mutua. En lo que se refiere a las inductancias propias del estator y del rotor, no dependen del movimiento angular mecánico. Entonces, no van a depender de eso. En realidad son prácticamente constantes. ¿Qué tanto? Ya lo vamos a ver. Ahora, en lo que se refiere a la inductancia mutua, estator-rotor, esta inductancia mutua va a depender del movimiento. Y en la medida que los ejes magnéticos de los devanados del estator y del rotor se están alineados, o sea que en ese momento este ángulo θ va a ser igual a 0, entonces vamos a tener que la inductancia mutua se va a encontrar en su valor positivo máximo o en su valor negativo máximo cuando ese ángulo θ valga 180 grados. Pero si vale 360 o 0 grados, se mantiene siempre un máximo positivo. Y el valor de esta inductancia mutua se hace 0 cuando ese ángulo entre ambos ejes magnéticos es igual a 90 grados. Entonces, con eso que hemos asumido, entonces nosotros vamos a definir que el comportamiento de la inductancia mutua asociado a que las ondas senoidales de la fuerza magnetomotriz y teniendo en cuenta que tenemos un entrehierro uniforme, entonces eso nos va a resultar en que vamos a tener una inductancia mutua que va a depender del ángulo θm, ¿verdad? Es una diferencia angular entre los ejes magnéticos del devanado del estator y el devanado del rotor. Y va a tener una amplitud máxima, ¿verdad? Va a tener una amplitud máxima. Entonces, el término L indica una inductancia que es función del ángulo eléctrico θme. En este caso hablamos de una máquina que es bipolar, por tanto la velocidad, el ángulo mecánico es igual al ángulo eléctrico, ¿verdad? Generalmente ustedes cuando leen Fitzgerald dice, establece condiciones. Tenemos una máquina de corriente alterna, la cual tiene entrehierro uniforme. Por otro lado, también no hay saturación. Entonces, ya con eso, ya ustedes ya saben que les está diciendo que todo el flujo va a atravesar el entrehierro. Entonces, con estas inductancias puestas ya de esta manera, nosotros vamos a poder establecer lo que son las ecuaciones que nos dicen cómo se comportan los flujos concatenados, tanto del estator como del rotor. En el estator voy a tener una componente asociada a la corriente que está circulando en el devanado del estator. Esta corriente del estator por la inductancia mutua, ¿verdad? Esto va a ser el flujo producido por esta corriente que circula en el devanado del estator.
Y también voy a tener otra componente de el cual es producido por los enlaces de flujo en el devanado del estator asociados a el flujo producido por la circulación de la corriente en el rotor, en el devanado del rotor, y que enlaza el devanado del estator. Entonces, voy a tener esas dos componentes. Así también voy a tener una componente en el flujo concatenado del rotor. Voy a tener una inductancia mutua por la corriente del estator, o sea, que está asociada a el flujo producido por la corriente del estator y que enlaza el devanado del rotor. Y más el flujo, el producto del flujo asociado a la circulación de la corriente del rotor en el devanado del campo. Entonces, eso nos resulta en estas ecuaciones que tenemos acá. Sabemos que las inductancias propias son constantes, porque aquí estamos midiendo su dependencia en el ángulo θme, que es la diferencia angular entre los ejes magnéticos. Entonces, la inductancia mutua del estator va a ser constante y la inductancia mutua del rotor, son propias. La propia del rotor va a ser constante, pero no dependen del ángulo espacial. Entonces, ya habiendo establecido esto, ahora las reordenamos y las ponemos en forma matricial. Y ya teniendo esta, podemos encontrar los voltajes en los circuitos del estator y del rotor. Aquí voy a tener el voltaje en el estator, va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia del devanado del estator por la corriente del estator. Eso me genera una pequeña caída de tensión, más la derivada del flujo concatenado del estator en el tiempo. Y lo mismo voy a tener en el voltaje en el rotor. Voy a tener una caída de tensión pequeña de la resistencia del rotor con respecto a la corriente del rotor, más la derivada del devanado del flujo concatenado del rotor con respecto al tiempo. Entonces aquí es que nos asociamos con la ley de Faraday. Nada más que en el entendido que nosotros ya sabemos que esa aparece al haber una variación del campo, entonces aparece una fuerza electromotriz, que se opone al cambio. Entonces, siguiendo esa misma línea y recordando que nosotros ya habíamos encontrado las ecuaciones de los flujos concatenados, entonces vamos a encontrar todos los términos. Entonces, esta es igual, ya lo tenemos. Primero, vamos a ver lo que es relacionado con el cambio que va a haber en el flujo concatenado del estator multiplicado por la inductancia propia del estator, más lo que es estos dos puntos, pues están asociados a que esta es función del ángulo θme y que también podría haber un cambio asociado a la corriente con respecto en el tiempo. Entonces, por eso la derivamos por partes, ¿va? O sea, primero derivamos la corriente del rotor en el tiempo y lo multiplicamos por la inductancia mutua. Y después lo que hacemos es que derivamos la inductancia mutua rotor-estator en función del tiempo,
¿verdad? Con respecto al ángulo. Entonces, ahí ustedes pueden ver que me han aparecido 4 términos. De la misma forma, en el caso del voltaje en el rotor, voy a tener una caída de tensión en la resistencia del rotor, voy a tener una caída de tensión debido a la variación de la corriente del rotor en el tiempo, multiplicada por la inductancia propia, más lo que es la derivada de la corriente. Yo creo que aquí copié lo mismo. Aquí sería IS. IS, va. IS de T. Porque este es en la misma, ¿va? Entonces, menos, aquí ya derivamos la inductancia mutua con respecto al ángulo en el tiempo. Entonces, multiplicada por IS, ¿va? Aquí sí está bien, pero aquí es S. Aquí es S. Entonces, aquí es bien importante que ustedes se fijen porque pueden decir, bueno, si la corriente de campo es en DC, pues resulta de que esa no va a variar en el tiempo, pero lo que sucede es que estas cosas ocurren cuando bajo condiciones extremas, en las cuales hay, por ejemplo, una falla, ¿verdad? Entonces hay un statu quo, el cual se mira afectado por esa falla que ocurrió, entonces hay un desbalance ahí. Acuérdense que estamos hablando de una fuerza electromotriz que se opone al cambio del flujo concatenado. Entonces ahí es donde aparecen. Pero normalmente no vamos a tener, o sea, los elementos 2 y 3 en ambos casos, en ambas ecuaciones, más bien se nos asemejan a unos voltajes asociados a voltajes inducidos, como en unos transformadores, ¿va? Entonces, a estos se le llama voltajes transformadores, los elementos 2 y 3 de ambas ecuaciones, y le van a llamar voltaje velocidad y está asociado al movimiento. Básicamente la derivada del ángulo en el tiempo lo que me da es velocidad angular. Entonces, esta sería el voltaje velocidad. Entonces, aquí tenemos que la derivada del ángulo con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad angular, que si estamos hablando de que es un número, no, o sea, que no son dos polos, sino que más, entonces sería P sobre 2 la velocidad angular mecánica. Entonces, eso es lo que les decía yo, que los elementos 2 y 3, a ver, 3 y 4 son. No, 2 y 3. 2 y 3 son los asociados a circuitos acoplados estacionarios como los transformadores. Y estos componentes no aparecen en condiciones de operación normales, entre paréntesis estables. En lo que respecta al cuarto término, este es el voltaje relacionado con el movimiento mecánico, siendo proporcional a la velocidad instantánea, pero velocidad angular, ¿va? Por ello se conoce como voltaje velocidad y está relacionado con la transformación de energía. Entonces, ok. Si nosotros, habiendo visto esto, si nosotros queremos encontrar lo que es el par electromagnético, lo vamos a determinar a través de la coenergía. La coenergía, como tal vez lo vieron en la parte de la conversión de energía electromagnética, la coenergía es una variable, no es física,
Sin embargo, se aprovecha la relación entre el flujo concatenado y la corriente, creo que es. Y lo que tenemos aquí es que la coenergía va a ser igual a el trabajo numéricamente hablando, siempre que no lleguemos al punto de saturación. Entonces, por eso usamos numéricamente la coenergía. Y para facilitar las ecuaciones serían más complicadas. Entonces, la coenergía la vamos a encontrar como un medio de el producto de la inductancia propia por la corriente del estator al cuadrado más un medio, el producto de la inductancia propia del rotor con respecto al cuadrado de la corriente del rotor más el producto de la inductancia mutua multiplicado por la corriente de campo y por la corriente del rotor. Entonces, una vez teniendo esta expresión así y pensando que estamos hablando para una máquina de P polos, entonces simplemente lo escribimos acá, ¿verdad? Entonces, teniendo esta ecuación, procedemos a derivarla. ¿Derivarla contra qué? La derivamos contra el ángulo mecánico en condiciones para las corrientes de campo y del rotor. Entonces, aquí vamos a encontrar que esa derivada va a ser igual a menos P sobre 2 por o sea, solo nos queda esta parte y esta parte la tenemos que derivar, ¿va? Entonces, a esto resulta lo que es el torque. Esta sería la expresión del torque. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Este es de la de Fitzgerald. Se considera la máquina elemental bipolar con dos devanados que se encuentra en la figura. Ya la vamos a mostrar la figura. La flecha o eje de esa máquina se acopla a un dispositivo mecánico que pudiera estar hecho con el fin de absorber o producir un par de torsión mecánico en una amplia variedad de velocidades. Esta máquina puede conectarse y operar de numerosas formas. Por ejemplo, se va a considerar que el devanado del rotor se excita con una corriente directa IR y el devanado del estator se conecta a una fuente de corriente alterna que absorbe o suministra potencia eléctrica. Entonces, vamos a considerar que la corriente del estator va a ser igual a IS igual a IS como amplitud por el coseno de omega ET. Se hizo que la corriente fuera igual a cero, tuviera un pico cuando el tiempo fuera igual a cero. Entonces, lo que dicen es que obtenga la expresión de par magnético creado por la máquina, mientras que la velocidad varía por medio del control del dispositivo mecánico conectado a su eje. Determine la velocidad en la cual se producirá el par promedio si considera que la frecuencia del estator es de 60 Hz. Y luego en C dice, de acuerdo con la superposición de ecuaciones de fuente y corriente, qué voltajes se inducen en los devanados del estator y del rotor a una velocidad sincrónica omega m igual a omega e. O sea, es una máquina bipolar, ¿va? Entonces, de la ecuación que nosotros encontramos, la expresión del torque para una máquina bipolar va a ser igual a menos LSR por IS por IR por el seno de teta m, donde teta m es igual a omega mt y eso va a ser igual a un ángulo delta. Entonces, T va a ser igual a menos LSR por IS por IR por coseno de omega ET por el seno de omega m más el ángulo delta, donde omega m presenta la velocidad angular
en el sentido de las manecillas del reloj que se aplican al rotor mediante un pulso mecánico, y delta representa la posición angular del rotor en un tiempo t igual a 0. Nosotros podemos haber dicho que delta en ese momento valía 0, ¿verdad? Ese es un valor arbitrario. Entonces, al utilizar la identidad trigonométrica, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener dos componentes, uno que va en una dirección y el otro que va en otra dirección. Entonces, aquí está, el par consiste en dos términos sinoidales con variación temporal de frecuencias omega m más omega e y omega m menos omega e. Entonces, la corriente alterna aplicada al devanado del estator monofásico bipolar en la corriente en la máquina, no les puse la figura, crea dos ondas de flujo, una que va en una dirección y otra que va a otra dirección. Entonces, esa interacción del rotor con estas dos ondas de flujo es el factor que produce las dos componentes de la expresión para el par. Entonces, B, cuando omega e m es igual a omega e, entonces el par promedio en un periodo suficientemente largo equivale a 0. Pero si omega m es igual a omega e, el rotor se mueve en sincronía con la onda de flujo del estator que viaja en dirección positiva y se me va a convertir a esta expresión. Entonces, el primer término sinoidal de esa componente es de doble frecuencia y su valor promedio es igual a 0. El segundo valor promedio es igual a este. Entonces, a partir del segundo y cuarto término de la ecuación 461, donde teta e igual a teta m, 461 es la ecuación que tenemos, que son dos ondas, ¿va? Entonces, teta e es igual a teta m y eso va a ser igual a omega mt más delta. Entonces, el voltaje inducido cuando omega m es igual a omega e, entonces va a ser igual a esto, donde el promedio de este va a ser igual a 0. Y básicamente nosotros podemos escribir esto que tenemos acá, lo podemos escribir mediante una identidad trigonométrica y en realidad todo nos va a dar una forma de onda de doble frecuencia. Por lo tanto, el voltaje inducido ahí va a ser igual a 0. Entonces, ya finalmente hablando de la máquina sincrónica, aquí ya tenemos una máquina trifásica. Una máquina trifásica donde yo tengo los devanados A, B y C. A, B y C. Entonces tenemos inductancias inductancias propias del estator en el estator. Una para la fase A, para la fase B y para la fase C. Todas son idénticas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de vueltas, están formadas por el mismo conductor, o sea, son idénticas. Entonces podemos escribirlas indistintamente, ¿no? Y lo mismo ocurre con las inductancias mutuas estator-estator. Ahora, lo que se refiere en el estator, vamos a tener una inductancia propia y una inductancia mutua, la cual está relacionada con el movimiento rotacional. Esa inductancia mutua va a estar dada de esta forma. LAF por coseno de 2 teta m. Así es.
Entonces, ahora vamos a ver. Aquí lo que le dice es que si yo tengo una coenergía que tiene la corriente de una máquina trifásica, que tiene los devanados A, B, C, y que tiene una corriente de campo y un ángulo entre los ejes magnéticos de los ejes magnéticos de los devanados del estator y del rotor. Entonces aquí vamos a tener básicamente un conjunto de términos constantes y otros que van a tener las componentes de las inductancias mutuas asociadas al producto de la corriente de la fase A con el devanado de campo, lo mismo con la fase B y lo mismo con la fase C. Si nosotros venimos y derivamos, entonces básicamente todos estos términos constantes se me van a hacer iguales a 0. Por eso es que los juntamos de esa manera. Además sabemos que estos son los únicos que van a ser diferentes de 0 cuando haga la derivada. Entonces, muy convenientemente, la suma de estos tres, lo que me va a dar es 3 medios de LAF por IAF por IAIF por el coseno de 2 teta m menos omega e t menos delta. Y la derivada de eso nos va a dar igual a esto. Menos 3 LAF por IA por IF seno de 2 teta m menos omega et menos delta. Entonces, a partir de esto, el par de torsión va a ser constante. Si se fijan, es constante. El torque va a tener esta expresión. Bueno, eso es lo que se refiere a la producción del torque y las inductancias, que eso era primero que las pruebas. Ahí me van a perdonar, pero me perdí ese punto. No sé si tienen preguntas aquí al respecto. Silencio, se fueron, no sé. Ya estamos, ingeniera, ahora que... Ajá. Entonces, esta parte es bien interesante verla. ¿Por qué? Porque no es esta, no es esta, no es esta, creo que está. Sí. Es bien interesante porque ustedes van viendo que van a tener un flujo concatenado tanto en el estator como en el rotor. Va a aparecer, y fíjense que aquí no vimos, hay un apéndice en ambos libros. Probablemente lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ustedes lo pueden revisar ustedes solitos. Es el apéndice D, creo. También está en el de Fitzgerald. El apéndice B. No, aparece en Fitzgerald. No lo tengo y lo vamos a ver. Entonces, ahí lo interesante es que en ese apéndice ustedes pueden encontrar las expresiones de una inductancia propia y de una mutua.
y van a ver por qué cuando es la inductancia mutua de estator, estator, entonces resulta como un medio. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Bueno, vamos a, ok, entonces nos vemos entonces el martes. El martes nos vemos para continuar con su clase, ¿verdad? Ok. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas Ok. noches, ingeniera. Buenas noches.